Buenos días, nosotros somos Christopher Arias, Alejandra Gómez, Daniel Incapié, Juliana Quintero, Catalina Castañeda y Francisco Montoya. Hacemos parte del grupo de Economía de la Salud y en esta ocasión les vamos a hablar sobre los efectos del aseguramiento en salud en el peso de los recién nacidos en México. Este es un trabajo elaborado por Santos Kumar y Fidel González del Departamento de Economía y Negocios Internacionales del College Business Administration en Houston, Texas. Bueno, primero comenzaremos hablándoles un poco de las generalidades. ¿Por qué es importante hablar de mala salud infantil? La mala salud infantil es un problema serio en países en vías de desarrollo. Tiene un impacto económico en el adulto y tiene varios desenlaces no económicos que deben ser tenidos en cuenta, ya que estos niños con bajo peso al nacer usualmente son niños que no terminan el colegio, tienen a futuro la probabilidad de ganar menos dinero o tener menos ingresos comparado con otros niños que tienen buen peso al nacer. En principio, se cree que mejorar el acceso físico a la atención médica tiene el potencial de mejorar los resultados del parto y la salud infantil. Por eso, la razón de realizar un estudio como este. Entonces, ¿cómo se podría mejorar esta mala salud infantil y este bajo peso al nacer? Bueno, en salud pública existe un concepto muy importante que se llama la atención prenatal y es todo tipo de atención médica, acompañamiento de enfermería y de otras personas de la salud que se encargan del cuidado antes de que el niño nazca, es decir, durante todo el embarazo de la madre. Entonces, en principio, se considera que si las mujeres embarazadas tienen un mejor acceso y utilizan los servicios prenatales, mejoraría sustancialmente pues este desenlace de bajo peso al nacer. ¿Cómo podría mejorar esto? Pues aumentando la cobertura en salud. Es lo que inicialmente Currier y Gruber habían propuesto en sus estudios. Sin embargo, nace una pregunta y es, si aumenta la cobertura, ¿realmente mejoraría la salud infantil? ¿Estaríamos garantizando servicios de calidad? Digamos que toda esta ampliación de la cobertura en salud requiere de muchos recursos que en estos países en vías de desarrollo pues no se tienen. Entonces, ¿valdrá la pena aumentar la cobertura? ¿Generaremos un impacto positivo en este desenlace? Es realmente lo que pretendemos responder con este estudio. El propósito de este estudio nace bajo la premisa de que México quiere alcanzar una cobertura universal expandiendo todos sus servicios de salud. ¿Qué es lo que pretende entonces este trabajo? Estimar ese efecto de la cobertura, de tener mayor acceso las personas gestantes a los servicios de salud en los desenlaces neonatales en México. Partimos del hecho que la cobertura del seguro de la madre tiene impactos positivos en los resultados neonatales y es lo que pretendemos evaluar. Bueno, entonces el diseño del estudio. El objetivo fue estimar el efecto causal plausible. ¿Cómo se realizó esto? Se realizó un análisis retrospectivo evaluando 5.5 millones de nacimientos. Esta información la tomaron de los hospitales en México entre el año 2009 al 2014. ¿Cuál fue nuestra pregunta de investigación? Bueno, pues ¿cuál fue el impacto del aseguramiento en los desenlaces de bajo peso al nacer, la probabilidad de tener bajo peso al nacer y la longitud de los niños al nacer? Pero, ¿por qué este estudio resulta tan relevante? Bueno, pues básicamente porque contribuye a tres cosas muy importantes en la literatura médica. La primera, se convierte en una herramienta de evidencia del mundo real sobre el efecto del seguro médico en la salud infantil. La segunda utiliza un método variable instrumental que para este caso nos va a brindar información mucho más verídica y mucho más certera sobre estas variables. Y tercero, explora los efectos como el grado educativo de la madre y el índice de desarrollo de la municipalidad como otros posibles desenlaces que podrían impactar en el peso al nacer de los niños. Entonces, los investigadores trabajaron con la hipótesis de que la cobertura del seguro mejoraría los resultados del parto al aumentar el acceso y el uso de la atención prenatal. Bueno, para el marco conceptual de este estudio, primero les comentaré acerca de la estructura del sistema de salud mexicano. Este sistema, así como el colombiano, se divide en dos grandes categorías, una parte pública y una parte privada. La parte privada es básicamente cuando los aportes los realiza o los individuos o los empleadores a través de aseguradoras privadas, en donde con proveedores privados van a prestar esos servicios de salud.
En cuanto a la parte pública, se divide en dos grandes categorías, la seguridad social y la seguridad de salud CESA. En cuanto a la seguridad social, tenemos que se divide en tres grandes categorías, la contribución gubernamental, los aportes del empleador y los aportes de los trabajadores. Todo esto en su conjunto, a través de tres instituciones, llegan a hospitales, clínicas y médicos en donde van a prestar los servicios de salud. De esta parte de la seguridad social se benefician la familia de los trabajadores, los jubilados y todos los trabajadores del sector formal. En cuanto a la categoría de seguridad de salud CESA, básicamente se divide en dos. Digamos que recibe dos tipos de ingresos, la contribución por parte de los gobiernos federales y la contribución por parte del gobierno estatal. Todos estos aportes se van a un flujo, se van a una caja pues única conocida como Seguro Popular y a través de dos instituciones que son el CESA y el IMSS garantizan la prestación del servicio de salud en hospitales y clínicas. ¿Quiénes se benefician de esta seguridad de salud CESA? Los autoempleados, los trabajadores del sector informal y las personas desempleadas. Entonces, como vemos acá, esta estructura del sistema de salud mexicano tiende a tener una cobertura universal, en donde todo el mundo, ya sea por seguridad social, por seguridad de salud CESA o por el régimen privado, accede a los servicios de salud. Antes de continuar con todo el análisis estadístico del estudio, es importante conocer dos conceptos muy importantes, el bajo peso al nacer y todo el tema de literatura previa que existe alrededor de esta hipótesis. Entonces, en cuanto al bajo peso al nacer, está definido según la Organización Mundial de la Salud como todo niño que pese menos de 2.500 gramos al momento de su nacimiento. Entonces, como vemos, son niños muy pequeños. ¿Y digamos que qué impacto produce esto en el recién nacido? Bueno, pues el 40% de estos niños van a mostrar secuelas cognitivas a la edad de 5 años y un cuarto de esos niños van a presentar algún tipo de retraso cognitivo. ¿Cuáles son los dos marcadores clínicos importantes de estos niños? La edad gestacional, es decir, el número de semanas que alcance la madre es súper clave. Entre más semanas de embarazo la madre completa, el niño va a estar mucho más grande y mucho más listo para nacer. Y el peso al nacimiento, pues que es el otro marcador clínico que impacta en estos niños. Entonces vamos a tener en esta población dos tipos de cosas. Digamos que se combina un binomio de inmadurez, de falta de crecimiento y un estado de hipoxia, de bajo oxígeno que presentan estos niños, pues por su condición médica. ¿Cuáles son los impactos que claramente se han sido definidos para esta población? Bueno, el retraso en el desarrollo cognitivo y motor, las alteraciones en funciones ejecutivas, memoria y de aprendizaje. Los niños, digamos que tienen muchas dificultades para realizar tareas visoperceptivas y visoconstructivas. Van a presentar también alteraciones lingüísticas en términos de comprensión, de lectura y de lectoescritura y van a presentar dificultades emocionales y conductuales. Entonces, vemos que la atención prenatal, si se aumenta la cobertura, si se puede prestar una atención prenatal de calidad, podría influir positivamente en el peso al nacer mediante la detección y el tratamiento temprano de todos los riesgos del embarazo y pues de lo que requiera obviamente el niño. Entonces, la función de producción de la salud del recién nacido va a depender de cuidados prenatales, de las aportaciones no médicas, como por ejemplo la alimentación, el apoyo y la red de familia, y del estado de salud inicial de la madre y del feto. Bueno, y antes de iniciar este estudio, tenemos ciertos aportes de la literatura. Curry y Gruber en 1996 y Hanrat en 1996 también proponen que una reforma de la política de seguros afectaría la salud infantil al inducir un gran aumento de la utilización de los cuidados prenatales. Otro de los puntos que nos aporta la literatura es que existe un conjunto muy limitado de investigaciones que examinan los efectos de esta atención prenatal en la salud infantil en los países en desarrollo, de ahí la importancia de este estudio. Un tercer punto es que González y Kumar en el 2018 lograron evaluar las variaciones en la intensidad de la atención prenatal, es decir, qué impacto tenía haber ido a control prenatal una, dos veces o 10, 12 veces en los desenlaces en los niños. ¿Qué se encontró? Que una visita adicional a las clínicas aumentaba el peso al nacer en 31 gramos en México. Este es otro punto muy importante de partida para este estudio. Y el último, Camacho y Conover en el 2013, evaluaron el efecto del programa de seguro de salud subsidiado en Colombia. ¿Qué encontraron?
que el programa de salud subsidiada reducía la incidencia de bajo peso al nacer entre 1,7 y 3,8 puntos porcentuales. Entonces, estas madres con seguro de salud, así fuese subsidiado, tenían un mejor acceso a los centros de salud. Los datos utilizados en este estudio son del Subsistema de Información de Nacimientos SINAC, implementado por la Secretaría de Salud de México. El SINAC recopiló información sobre nacimientos del 2008 a 2014. Sin embargo, se utilizaron datos de 2009 a 2014 debido a la falta de información sobre alguna de las variables. Se utilizaron 4 medidas de salud neonatal en el análisis: peso al nacer medido en gramos, logaritmo del peso al nacer, la incidencia de bajo peso al nacer, longitud en centímetros al momento del nacimiento. La principal variable independiente es la cobertura del seguro médico de la madre al momento del parto. Y solo se consideraron observaciones con 26 a 42 semanas de gestación, peso al nacer entre 500 y 5.000 gramos, madres entre las edades de 13 y 49 y madre con menos de 10 embarazos. Del total de datos se saca una muestra aleatoria del 50% con el que se hace el análisis del trabajo. El objetivo del análisis empírico es estimar el efecto de la cobertura del seguro sobre resultados neonatales. El modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios indica que bebés cuya madre tenía seguro médico pesaban 14 gramos más que aquellos cuya madre no tenía seguro médico. Los bebés nacidos cuya madre tenía seguro médico tienen un 0,4% más de peso que los bebés nacidos de madres que no están cubiertas por un seguro médico. La incidencia del bajo peso al nacer es 0,2 puntos porcentuales más bajo entre las madres aseguradas que entre las madres no aseguradas. La longitud del bebé es de 13,4 centímetros, mayor entre las madres cubiertas por el seguro que entre las madres sin seguro. A pesar de que se puede ver como una relación positiva entre el aseguramiento de la madre y los resultados neonatales, no se puede ver como una relación causal, pues pueden haber otras características omitidas que afecten la relación y generan sesgo. Pueden haber variables no observadas que afecten la decisión de optar por una cobertura de seguro, afectando así los resultados neonatales. Para estimar el modelo de manera causal, los autores utilizan mínimos cuadrados en 2 etapas. Para la primera etapa se toma la siguiente ecuación. La técnica consiste en que se toma la variable explicativa, que es endógena, en este caso el estado del seguro de la madre, y se realiza una nueva regresión. Ahora el estado del seguro de la madre es variable dependiente, y la variable explicativa es el gasto anual en salud pública realizado por Estado con un año de rezago, siendo este el instrumento. El instrumento se rezaga un año, ya que es posible que los gastos de salud actuales afecten el comportamiento de salud actual. Ahora se tiene esta nueva ecuación. Para poder utilizar esa variable como instrumento es necesario que se cumplan 2 condiciones. La primera, que sea relevante, es decir, que el gasto estatal en salud rezagado un año pueda explicar el estado de aseguramiento de la madre. La otra condición es que sea exógeno, es decir, que el gasto estatal en salud rezagado un año no se debe relacionar con los errores. El único canal explicativo entre el gasto estatal en salud rezagado un año y los resultados neonatales es a través del estado de aseguramiento de la madre. Los autores intentan probar exogeneidad de varias formas. Aquí nos centraremos en 2. La primera es mediante este mecanismo. Los gastos estatales en salud pueden estar correlacionados con el estado de salud promedio en el municipio. Puede que los estados destinen mayores recursos en áreas con malos resultados neonatales. Sin embargo, el gasto en cada estado se decide a nivel federal y es poco probable que el estado de salud local haya jugado un papel en la determinación del gasto estatal en salud. Al hacer una regresión del gasto estatal en salud en el año actual sobre los resultados promedios neonatales en el último año, ninguno de los coeficientes es significativo. La expansión del gasto en salud puede dar lugar a una respuesta al lado de la oferta, que puede afectar los resultados neonatales independientemente de la cobertura del seguro de la madre. Puede haber mejoras en la infraestructura de salud o una mayor oferta de médicos y enfermeras, que afectan los resultados neonatales a través de canales distintos a la cobertura del seguro de la madre. Sin embargo, no se encuentra ningún efecto significativo del gasto sanitario rezagado o del estado sanitario actual sobre el número de médicos. Por tanto, al hacer estas pruebas se llega a la conclusión de que muy probablemente el instrumento es exógeno. Al establecer la relación entre el gasto estatal en salud rezagado un año y el estado de aseguramiento de la madre, se ve que el instrumento es fuerte y estadísticamente significativo. El valor rezagado del gasto estatal en salud se correlaciona positivamente y significativamente con el estado del seguro médico de la madre. Entonces se satisface la condición de relevancia de la variable instrumental.
Al haber probado esas dos condiciones ya se puede establecer una relación sin riesgo de sesgo. Se realiza la regresión del seguro de la madre respecto a los resultados neonatales. Los bebés nacidos de una madre asegurada pesan 108 gramos más que los bebés nacidos de una madre sin seguro. El peso de un bebé cuya madre está asegurada aumenta en un 4.1% respecto al peso de un bebé cuya madre no está asegurada. La incidencia de dar a luz bebés con bajo peso al nacer es menor en 7.5 puntos porcentuales para las madres aseguradas en comparación con las madres no aseguradas. La cobertura de seguros tiene un impacto positivo en la longitud del niño. El tamaño del efecto es de 0.7 centímetros. El hecho de que las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios sean menores que las estimaciones de la regresión en 2 etapas indica que el método de variable instrumental ayuda a mitigar el sesgo de atenuación. La estimación por mínimos cuadrados ordinarios está subestimando los resultados. Ahora se hace el mismo modelo de mínimos cuadrados en 2 etapas para diversos subgrupos poblacionales, explorando así los efectos del seguro relacionados con la educación de la madre y el índice de desarrollo del municipio de la madre, ya que es probable que estas variables influyan en la intensidad de la relación entre el seguro y los resultados neonatales. Los efectos difieren según el índice de desarrollo del municipio, lo que sugiere que los hallazgos del modelo anteriormente desarrollado están impulsados por la heterogeneidad entre los municipios con bajo índice de desarrollo y alto índice de desarrollo. Los efectos sobre los resultados de nacimiento no son estadísticamente significativos en los municipios con bajo índice de desarrollo, excepto por la incidencia de bajo peso al nacer. Los resultados neonatales son mejores en los municipios con alto índice de desarrollo. El peso promedio al nacer es de 179 gramos, más alto entre las madres aseguradas respecto a las madres no aseguradas. El peso de un bebé cuya madre está asegurada aumenta un 6.6% respecto al peso de un bebé cuya madre no está asegurada. La incidencia de bajo peso al nacer es 10.5 puntos porcentuales más baja entre las madres aseguradas en comparación con las madres no aseguradas. Finalmente, la longitud del bebé es 1.78 centímetros mayor entre las madres aseguradas que las madres no aseguradas. Se encuentran mejores resultados neonatales para bebés cuyas madres han tenido estudios superiores respecto a bebés cuyas madres han tenido estudios inferiores a la secundaria. El peso al nacer en promedio es aproximadamente 2 veces mayor entre los bebés cuyas madres han tenido estudios superiores respecto a los bebés cuyas madres tienen estudios inferiores a la secundaria. Para las madres sin secundaria, las que tenían seguros tuvieron un bebé cuyo peso es 62 gramos mayores a las madres sin seguro, mientras que las madres con estudios superiores tuvieron bebés cuyo peso era 137 gramos mayor que las madres sin aseguramiento con estudios superiores. El peso al nacer de un bebé cuya madre está asegurada y tiene estudios inferiores a la secundaria aumenta un 2.4% respecto al peso de un bebé cuya madre no está asegurada y tiene estudios inferiores a la secundaria, mientras que el peso al nacer de un bebé cuya madre está asegurada y tiene estudios superiores aumenta un 5.1% respecto al peso de un bebé cuya madre no es asegurada y tiene estudios superiores. La incidencia de bajo peso al nacer es 5.1 puntos porcentuales menores entre los bebés cuyas madres están aseguradas y sin estudios de secundaria respecto a los bebés cuyas madres no están aseguradas y tienen estudios inferiores a la secundaria, mientras que es 9.2 puntos porcentuales menor entre los bebés cuyas madres están aseguradas respecto a los bebés cuyas madres no están aseguradas y cuentan con estudios superiores. En conclusión, se encuentra que los bebés de madres aseguradas son más saludables al nacer que las madres sin seguro. El beneficio para la salud de la cobertura del seguro es mayor para las madres con educación superior y que viven en municipios con mayor índice de desarrollo. La ampliación de la cobertura del seguro tiene el potencial de mejorar la salud infantil, por lo tanto, los responsables de formulación de políticas deberían hacer realidad la cobertura de seguro universal. En cuanto a las limitaciones, se tienen 3 aspectos importantes. El primero de ellos es que el estudio no puede explorar otros resultados importantes, como la mortalidad infantil o los resultados postnatales, que probablemente se ven afectados por el acceso al seguro médico. En segundo lugar, es probable que el acceso al seguro médico reduzca los gastos de bolsillo. Sin embargo, no se persigue esto en los estudios debido a las limitaciones de los datos. Y tercero, el efecto del seguro sobre el peso al nacer difiere en la distribución del peso al nacer. Por lo tanto, se necesita un enfoque de regresión cuantílica para desenmascarar los efectos heterogéneos del seguro sobre el nacimiento.